Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otro martes a estos fogones transpersonales, virtuales. Hace 15 días que no nos vemos, la semana pasada no hubo. Y bueno, nos convocan en estos ciclos, ya van varios encuentros, las divinidades, los arquetipos, las divinidades y los mitos. Ya hemos hecho otros ciclos, hemos hecho el viaje del héroe, que por cierto, dicho sea de pasos, se viene un retiro presencial de fin de semana donde vamos a revivir esos 12 arquetipos del viaje del héroe. Estén atentos, ya estuve publicando algunas cositas en redes. Y hemos hecho también el ciclo de Intimando con las emociones, hemos hecho el ciclo astrológico, hemos hecho el ciclo de tradiciones de sabiduría. Y bueno, lo lindo es que está todo subido en redes, YouTube, Facebook, Instagram, en mi página. Y lo pueden ver ahí tranquilamente. Bueno, mi página es www.transpersonales.com y ahí vas a poder ver todo lo que podés hacer conmigo en Transpersonales, cursos pregrabados o cursos en vivo, siempre por Zoom. Ahora en julio comienza un nuevo nivel de la formación en pensamiento transpersonal y teoría junguiana. Y bueno, ahí en la página tenés la primera clase introductoria a todos los cursos que yo doy. Así que voy contando todo esto al comienzo del video, esperando que se conecte la gente. Por eso es reiterativo. Ahora cuando termine el vivo a las 10 de la noche, esto dura más o menos una hora, nos vamos para Zoom. Así que si alguien se quiere sumar, me pide el enlace. Tienen mi WhatsApp al pie del video o en el perfil de Instagram. De hecho tienen un enlace que lo tocan y se les abre el WhatsApp. Así que bueno, por Instagram, por Facebook. Hoy nos toca hablar de... a ver, para que voy a abrir también Instagram para poder leer lo que ustedes comparten. Acá está, bien. Vayan compartiéndome, que me gusta, mientras voy contando el arquetipo de esta semana, ir leyendo un poco lo que comentan ustedes en relación a lo que voy diciendo. Así que bueno, hoy ¿qué nos toca? Nos toca Hades. Nos toca el dios Hades. Ya vimos a Zeus, que va a representar lo mental. Vimos a Poseidón, que va a representar lo emocional. Y Hades va a representar lo inconsciente. Y como es el dios de los muertos, es el señor del inframundo, la autora con la que trabajamos en este ciclo, que es Ginoda Bolen, en 2 libros, ¿no? Los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer, bueno, hace hincapié en que hay una desconexión con lo racional, no entiende lo que siente, no entiende lo que ve, no entiende lo que vivencia, y tampoco conecta con su emocionalidad. Es un mundo, el de Hades, más bien de imágenes, de las imágenes inconscientes, de nuestro inconsciente, de todo aquello que está ahí y no lo sabemos, y sobre todo de la sombra, que les voy a estar hablando de eso hoy porque ese es uno de los principales arquetipos de los que nos ha hablado Jung. Así que bueno, estos 3 hermanos que fueron los que derrocaron a Cronos, ¿no? Junto a sus 3 hermanas. Nos queda todavía hablar de Hestia, pero antes de hablar de Hestia vamos a hablar de Perséfone, la hija de Deméter, porque está muy asociada a Hades. Hades es quien la va a raptar, ¿no? Entonces Hades, Deméter y Perséfone van a estar muy unidas. Así que bueno, nos vamos a adentrar hoy en el mundo subterráneo, el mundo de los muertos, el mundo de los espectros. Vamos a hablar un poco de cómo era el infierno para los griegos, que no era un infierno como el que nos llega a nosotros, como el infierno católico. Se lo llamaba de varias maneras a Hades, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que se llamaba Hades en la Grecia clásica, digo, ¿no? Pero evitaba nombrárselo. Era el invisible. De hecho, él como atributo tenía un casco, un yelmo, que lo hacía invisible cuando lo utilizaba, ¿no? Fíjense, un recurso que luego lo va a tomar Cervantes en el Quijote y aparece en Harry Potter con la capa de la invisibilidad. Son como elementos muy comunes en la literatura. Se lo llamaba el rico, el Pluto. Plutón es el nombre, otro de los nombres. Lo van a tomar los latinos también y de ahí el planeta. ¿Y por qué? Porque como habitaba el inframundo, es en el inframundo donde están las riquezas. De abajo de la tierra nacen, debajo de las tierras germinan las semillas y dan alimento. Y además debajo de la tierra está el oro, los metales preciosos, las piedras preciosas, dentro de las minas. Y todo eso le pertenecía a él. Por eso también se lo denominaba el rico. Y vamos a ver cómo
basándonos en el libro de esta autora que les nombré, vamos a ir construyendo el significado en relación a esto. Es invisible, está lleno de riquezas ocultas que no se ven a simple vista. Y también tenía algunos otros nombres que la autora trabaja también y que es interesante: el buen consejero, el renombrado, el hospitalario, el que cierra la verja, el odiado. Y domina, así como Zeus domina en el mundo, Hades va a dominar en el inframundo. Y realmente nadie se va a meter ahí, ¿no? Vamos a ver en el mito de Perséfone que las leyes del inframundo no pueden ser de ninguna manera vulneradas. Y es interesante que nos saquemos un poco de la cabeza la idea del infierno cristiano, de Satán, del diablo. No era un ser malvado que se oponía a un dios que representaba todo lo bueno y lo luminoso. De hecho, era respetado por los griegos. En todo caso, y esto es interesante también, él se llamaba Hades. Y el territorio que gobernaba también se llamaba el Hades. Nosotros vamos a decir el Hades para entender que el Hades es el inframundo y Hades para hablar de la divinidad. Y el Hades tiene una geografía muy interesante. Voy a ver si esta semana hago un posteo, porque detenernos acá a describir el Hades se nos va al vivo y la idea es hablar de los arquetipos. Y esto lo reitero porque quizás alguien ve esto por primera vez, ahora o grabado. Y un arquetipo acá lo entendemos y lo simplificamos como un patrón de conducta. Es una imagen psíquica, esto es bien de Hades, el tema de que haya imágenes psíquicas, que tiene una correspondencia con un patrón de conducta. Entonces, al describir los mitos y lo que se decía respecto a cada divinidad, podemos extraer ciertos patrones de conducta, ciertos tipos de personalidad, aunque la palabra personalidad quizás no es la más feliz, pero para que se entienda el concepto. Bueno, yo les decía que el Hades, es decir, el inframundo, tenía una geografía muy particular. Estaban los campos amódeos, si no lo estoy diciendo mal, unas plantas que tienen esa imagen, donde las almas vagaban como espectros, como imágenes de lo que alguna vez fue corpóreo, sin ninguna animosidad, casi como zombies, ¿no? Un despojo, un resto de lo que alguna vez fue. Y de alguna manera los contenidos inconscientes, y por eso asociamos a Hades con esto, son imágenes espectrales, ¿no? Casi como sin energía. Pueden cobrar energía. Por ejemplo, Odiseo va a descender al inframundo, va a sacrificar un animal, y todos estos espectros se van a acercar a beber la sangre, y mientras dura el efecto de haber bebido la sangre de este sacrificio, cobran cierta vitalidad. Entonces, en ese sentido, Odiseo va a poder conversar con Tiresias, el mago y sabio por excelencia del mundo griego, y bueno, obtener cierta información para volver a Ítaca, ¿no? Yo creo que cuando terminemos de hablar de las divinidades voy a hacer algunos vivos más para hablar de los héroes, para hablar de Odiseo, de Teseo, de Perseo, de Heracles, y bueno, algún otro más. Orfeo, igual que Orfeo me parece que va a entrar dentro de divinidades y mitos, aunque no sea un dios olímpico. Bueno, la cuestión es que está ese lugar donde las almas viven de esa manera. Pero cruzando determinados ríos, también la hidrografía, ¿no?, del Hades es muy interesante, llegás a distintos lugares, ¿no? Y el principal río es el Estigia, donde está Caronte, el barquero, que por un óbolo, por una moneda, se solía enterrar a los difuntos con una moneda debajo de la lengua, para que pudieran pagarle a Caronte pasar el río Estigia. Y depende del comportamiento que hayas tenido en tu vida, podías ir o a los campos elíseos o elíseos, donde había luz. En los mitos se hace hincapié en que hay mucha luz, porque claro, en el inframundo no hay mucha luz, ¿no? Es un lugar oscuro. O podías ir al Tártaro, la parte más profunda también del inframundo, donde sufrías continuos castigos. Y ahí tenemos varios mitos. Justo hoy alguien por WhatsApp, que no le respondí, me preguntó, creo que fue Agus, si íbamos a ver a Prometeo, ¿no? Bueno, Prometeo le roba el fuego a los dioses y bueno, es castigado, se lo envía al Tártaro, se lo ata a una piedra donde un águila todos los días le comía el hígado. Y el hígado al otro día se regeneraba y el águila volvía, ¿no? Prometeo encadenado. Esa es una linda pintura que pueden buscar, muy bella. Bueno, y tenemos un montón de personajes por el Sísifo subiendo una roca, y el día que la pudiera hacer pasar del otro lado de la montaña por la que la tenía que subir, iba a quedar libre, pero indefectiblemente al llegar a la cima, ¿no?,
la piedra volvía. Y en algunos mitos él podía descansar uno de los días de la semana, ¿no? Y la explicación de eso es que ese es un nuevo tormento, porque lo único que haces ese día que podés descansar es pensar que mañana tenés que retomar la actividad, ¿no? Bueno, hay mucho de psicológico en este infierno. Así que bueno, es interesante el inframundo de Hades. Por eso había misterios, hablábamos de los misterios eleusinos la semana anterior, que de alguna manera, si vos te iniciabas y cumplías con lo que te proponía el misterio, tenías acceso a estos campos elíseos, tenías acceso a la parte luminosa del Hades y vivías de una manera, digamos, aceptable y no como un alma en pena o torturado en el Tártaro. Bueno, como les decía, para hablar del inframundo hay miles de cosas que podemos nombrar, a Minos, Radamantis y Sarpedón, como los jueces que van a decidir hacia dónde vas, a qué parte del Hades vas. Tenemos al Cancerbero, esta bestia, este animal de varias cabezas, depende del mito, distinta cantidad de cabezas, que deja pasar a cualquiera, pero no deja salir a nadie. Y bueno, eso es interesante, voy a hacer un posteo seguramente esta semana. Y la autora va a decir que para familiarizarnos con una divinidad que es invisible, que es más bien evitada, tenemos que descender al inframundo. Así que bueno, un poco el encuentro de hoy y sobre todo el Zoom que vamos a hacer ahora cuando termine el vivo va a tener que ver con esto, con descender al inframundo. Han habido personajes, o hubo personajes, mejor dicho, que descendieron voluntariamente y se han podido ir y otros que no. Y esto también tiene un paralelismo con la forma en que describimos una persona que tiene el arquetipo de Hades presente. A veces entramos al mundo del inconsciente y no podemos salir, y ahí enloquecemos, por decirlo de alguna manera. Y otras veces entramos voluntariamente a través de ciertos ejercicios, una meditación, a través de alguna expresión artística, y sobre todo en los sueños. Ando pensando qué actividad vamos a hacer hoy en el Zoom y depende de cuánto seamos y cuánto tiempo tengamos, quizás podríamos interpretar algún sueño desde las técnicas transpersonales, ¿no? Bueno, bien, vamos a tener que descender para conocerlos. A ver, ¿de qué más les puedo hablar? Bueno. Tenemos que entender, y esto quizás, bueno, lo nombro un poquito, ¿no? Pero nosotros tenemos en nuestra psique, la psique sería, me señalo acá porque yo como que me la imagino acá, pero no puede ser que la psique está en el corazón, está en el alma, de hecho, y el alma está, a mí me da la sensación de que está acá, pero bueno, psique y alma, la gente más mental seguramente va a localizar la psique acá, la gente más emocional la va a sentir acá, ¿no? Si yo los estuviera viendo y les preguntara y les dijera, señálense, capaz nunca se lo plantearon, ¿no? Bueno, de pronto hoy se lo pueden preguntar y distinguir dónde está. Pero a veces algunos autores a lo largo de la historia del psicoanálisis han intentado armar alguna especie de esquema del psiquismo, ¿no? Y el psiquismo tiene una parte consciente y una parte inconsciente, para simplificarlo, porque después de pronto autores como Norberto Acciagioli, un italiano también precursor de la psicología transpersonal, va a hablar de un preconsciente, un lugar intermedio, pero no nos vamos a complicar. Por lo pronto tenemos lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente es aquello de lo que me doy cuenta, aquello de lo que doy cuenta. Me entra información y me doy cuenta. Pero también esa información que me entra, a veces no me doy cuenta, porque me estoy preocupando por prestar atención a una actividad puntual, ¿no? Lo consciente es selectivo, lo consciente es parcial. Pero aquello a lo que lo consciente no le presta atención, digamos, va a parar a lo inconsciente. En ese inconsciente, para Freud, están todos los contenidos reprimidos y para Jung, no. Hay contenidos que traemos heredados, como heredamos los genes, y esos genes pueden activarse o no, y que son los arquetipos. Entonces es un lugar luminoso, no es como el Hades, pero hay un sector que es la sombra. Dentro de ese inconsciente junguiano hay un lugar oscuro que él denomina la sombra, que es mucho más parecido, aunque no es igual, que lo que describía Freud. Ahí, en la sombra junguiana, y Hades representa esto, están los contenidos con lo que... acá me está hablando, me hablan por WhatsApp, me está hablando Euge. A ver si te conectás hoy entonces al Zoom, Euge. Yo te puedo dar cátedra del inframundo, me dice. Me conozco todos los rincones y hasta le agregué un par
Te construiste una prefabricada en el inframundo, decí la verdad, Eugenia. Bueno, me mando un sticker, bueno. Espero verte en el Zoom hoy, mi amor. Bueno, en la parte inconsciente junguiana tenemos herramientas para evolucionar, para completarnos, diría Jung, pero también algunas partes más oscuras de las que me desidentifico y tengo que recuperarlas. Y esta idea de que Hades es el rico, es el Pluto, tiene que ver con esto. En nuestro inconsciente hay una riqueza invaluable. Cuando hablamos del viaje del héroe, cuando hablamos del proceso de individuación, de completarnos, hay que viajar a esa parte oscura del inconsciente, enfrentarse al monstruo que allí habita, si quieren, al cancerberos, ¿no? Y poder rescatar ese tesoro, lo valioso, que muchas veces yo lo considero algo negativo, porque probablemente es algún aspecto que alguna vez expresé, puede ser cualquier arquetipo, puede ser Demeter. Alguna vez fui maternal y fui muy herido y no me permití nunca más ser maternal, y en algún momento voy a tener que ir a buscar mi capacidad de maternar para ser una persona completa. Pero mientras tanto, cada vez que vea a alguien maternal, cuidador, me va a molestar, me va a irritar. Y ese es un poco el principio de la sombra, ¿no? Esa es otra cosa que podríamos trabajar hoy en el Zoom también. Vamos a ver qué pide el público. Bueno. Bien. Bueno, quienes les nombro por si les interesa ir investigando. Yo trabajo mucho con los libros de Robert Graves, me los pueden pedir, y de Pierre Grimal, ¿no? Hermes, que es una de las divinidades que vamos a ver más adelante, Mercurio para los romanos, el dios mensajero, era uno de los que tenía permitido, uno de los pocos, entrar y salir del inframundo. ¿Por qué? Porque era un psicopompo. Esto significa que acompaña a los espíritus o a las almas al descenso al inframundo, ¿no? Tenemos a Iris, una de las hijas de Eras, el arco iris, que también tenía cualidades de mensajera. A Perséfone, de cuyo mito ya hemos hablado con Demeter y de quien vamos a hablar la semana que viene, el arquetipo de Perséfone. Va a ser raptada por Hades y va a vivir en el inframundo, no muy a gusto, más bien aburrida y deprimida, ya vamos a ver. Pero bueno, como les contaba en el encuentro anterior, va a tener la posibilidad de pasar 6 meses fuera del inframundo, por ende puede entrar y salir también. Y si nosotros dijéramos quiénes son hoy en nuestra vida cotidiana personajes que entran y salen del inframundo, ¿no? Bueno, yo creo que por excelencia un psicólogo, un terapeuta, ya sea freudiano, junguiano, lacaniano, cualquier persona que trabaje con el inconsciente, desciende al inframundo y te acompaña como Hermes a tu propio inframundo a que hagas consciente lo inconsciente, ¿no? Y como decía Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente manejará tu vida y lo llamarás destino, lo estoy parafraseando, ¿no? Ese es un poco el trabajo. Y nuestro Hades interior es el que nos permite hacer eso. Cualquier persona que trabaje con enfermos terminales, los tanatólogos, ¿no? Bueno, los psicólogos, los psicoterapeutas, que también tienen algo de Dionisio, que esa es otra divinidad que no sé bien, capaz ya la veamos después de ver la Perséfone, porque en algunos mitos se identifica a Dionisio con Hades, porque Dionisio muere en su mito es descuartizado, ¿no? y luego vuelve a nacer, por eso está asociado también a las estaciones como Demeter. Pero Dionisio tiene más que ver con los estados de conciencia ampliada. Y una manera de acceder al inframundo, a nuestro propio inconsciente, es a través de los estados de conciencia ampliada. Por eso Dionisio Baco es el dios del vino. Es decir, vos te pegás una mamúa y nada, viajás a otro mundo, ¿no? Pero cualquier sustancia psicodélica también posibilita el descenso al inframundo. El tema es que de vuelta, hubo personajes que no han podido volver. Entre ellos están Teseo, y creo que tengo el nombre por ahí, después cuando lo vea se los digo, y un amigo, bueno, que es un mito muy gracioso, porque Hades los invita a pasar, ¿no? Y los hace sentarse en las sillas del olvido, y pone como una especie de pegamento para que no puedan salir de esas sillas. Heracles ayuda a Teseo y lo arranca de la silla del olvido antes de que Teseo olvide quién es, y bueno, queda un cacho de carne pegada en la silla, ¿no? Entonces Grimal dice que esa era la manera en la que los atenienses decían que ese es el motivo por el cual los atenienses decían que ellos, los atenienses, tenían
colas chiquitas, digamos, poco pulposas. Bueno, el amigo, que ahora no me acuerdo el nombre, de Teseo, queda y no se va a poder ir nunca y se va a olvidar en la silla del olvido de quién es. Y un poco esto le pasa a las personas que enloquecen, ¿no? O a las personas, como se dice, que se pegan un mal viaje con alguna sustancia, bueno, descienden al inframundo y no vuelven siendo los mismos o tienen de pronto alguna cuestión relacionada con la locura. Bueno, personas como Jung, dice la autora, o como Elizabeth Kubler-Ross, que es quien desarrolla las etapas del duelo, algo que siempre sugiero leer porque es súper valioso, son unas especies de Hermes que nos acompañan en este viaje, ¿no? Quizás no es un terapeuta el que me acompaña, o no es un tanatólogo, es alguien que ya no está con nosotros, que dejó un libro, y leyendo un libro también encontramos un guía para ir hacia nuestro propio inframundo, ¿no? Nuestro inconsciente y la parte oscura de nuestro inconsciente. Las depresiones, las experiencias cercanas a la muerte propia o de alguien querido, también son momentos donde podemos descender a nuestro propio inframundo. Bueno, Hades va a pertenecer a uno de los dioses relegados, uno de los dioses que manifiesta cualidades que no son aceptadas por una cultura, Zeus. Ya venimos diciendo eso desde el primer encuentro. Vivimos o estamos sumergidos en una cultura que prioriza, ¿no?, la actividad, la decisión, lo racional, lo productivo, lo útil. Un personaje como Poseidón, muy emocional, es uno de los dioses relegados, es una de las categorías que elabora la autora. Y Hades, tan en contacto con su mundo interior, tampoco funciona en el mundo exterior. Un poco este sería el núcleo, la idea principal de este arquetipo. Esas personas que tienen impresiones subjetivas muy poderosas son personas Hades. Y son personas no muy comprendidas por el entorno. Se presenta de pronto una persona que tiene alguna característica que a una persona Hades le recuerda algún momento triste, aflictivo. Va a tener una impresión y probablemente va a ser una imagen que él no va a entender y que no va a poder comunicar, porque este arquetipo no nos permite comunicar. Es muy difícil comunicar en el mundo interior. Necesitamos a Hermes, necesitamos otros arquetipos que nos permitan comunicar esas vivencias. Entonces su reacción frente a esa persona va a ser en relación a su impresión subjetiva, a eso que le tocó, que muchas veces es como una imagen. Entonces vayamos pensando cómo puede ser una personalidad Hades, ¿no? Más bien alguien introvertido o introvertido, más bien serio, circunspecto, solitario, parco, con pocas palabras y cortitos, no muy preocupado por cómo dice lo que tiene que decir y cómo puede afectar al otro. Entonces, la reacción que va a tener Hades frente a esa persona que no le hizo nada y que quizás no la conoce va a tener más que ver con lo que siente adentro o con la imagen interior que se le presentó que con lo que en verdad está sucediendo. Por ejemplo, un niño o una niña Hades en la infancia, uno puede enseguida pensar en esos niños que al ver a alguien está el que les tira los brazos y quiere ser abrazado, está el que tira un beso, está el que sonríe y está el que se pone a llorar o esconde su cara en el brazo de la madre, porque está conectando con algo dentro, no con lo que la persona le está mostrando. Entonces, empezar a entender si somos así, o empezar a entender que podemos tener una pareja, un padre, una madre, un hermano con estas características, ayuda mucho, porque entonces lo podemos asistir a que comunique. En general Hades van a ser personalidades más bien introvertidas, entonces esto a los extravertidos los descoloca un poco. El extravertido quiere contame lo que te está pasando, ¿no? Quiero saber qué está pasando, contestame, decime algo, o como mínimo contame qué estás vivenciando dentro, porque quiero saber. Bueno, Hades tiene que ser educado, y nosotros venimos viendo arquetipo tras arquetipo que hay una manera de trascenderlo, de volverlo luminoso, y siempre implica incorporar otras divinidades que nos ayuden. En este caso, en general, uno dice, bueno, trabajar conscientemente, si tengo un Hades muy fuerte, ¿no?, y me guardo y me cierro y más bien entro en estados depresivos y conecto con imágenes y sensaciones, en los sueños ni hablar, ¿no?, que me hacen tomar decisiones subjetivas, es decir, objetivamente la situación me conviene, es buena, positiva, pero yo estoy sintiendo algo que no sé de dónde viene, no me gusta y se me cierra esa posibilidad.
Entonces necesito viajar a mi inframundo, entender esa imagen y poder comunicar. Cualquier arquetipo, cuando nos posee, se va a poder iluminar, se va a poder equilibrar incorporando otros. En este caso, como decía, Hermes, que es el que comunica, es el que va y viene del mundo, ¿no? Bien. Bueno. Acá estoy viendo un poco el apunte. Yo, después del Zoom, siempre, bueno, queda grabado. Algunas personas lo ven luego, me lo piden. Y también preparo unos apuntes. Entonces, quienes están inscriptos en este curso virtual, digamos, que hacemos después del vivo, bueno, tienen acceso al grupo. Si alguien no está inscrito y le interesa un arquetipo puntual, me lo puede pedir y yo le voy a pasar el apunte, no hay problema. También los libros en PDF. Tienen el enlace a mi WhatsApp al pie del video o en el perfil de Instagram. Bueno. Hades es interesante, algo que viene a reforzar también esta idea de invisibilidad y de poca presencia. Tiene que ver un poco con nuestra actitud frente a la muerte, ¿no? Es decir, la queremos evitar, no queremos pensar mucho en la muerte. Justo, miren, ayer di una clase y hablé del arcano la muerte, que es el arcano 13, que no tiene nombre. Es el arcano sin nombre, solo tiene el número 13. Todos sabemos que es la muerte, pero no lo dice. Es decir, hay una tendencia a no querer nombrarlo, como pasa con algunas enfermedades puntuales, muchas veces con el cáncer, por ejemplo, ¿no? Se rodea, ¿no? Y yo pienso que, en general, cuando no le doy nombre a algo, le termino dando como más poder, más identidad. Y suelo poner el ejemplo de Harry Potter y Voldemort, ¿no? Que no se lo nombra, el que no se nombra, o el innombrable. Bueno, le termino dando mucha más identidad a un personaje cuando hago eso. Entonces, hablar de la muerte es importante. Y este dios, ¿no? Que vive en el inframundo, que muy pocas veces salió, ahora vamos a ver, hubo un par de oportunidades muy puntuales donde salió del Hades y que tenía un casco de la invisibilidad, bueno, viene a reforzarse también con esta idea. Y en la clase que estaba dando ayer, me parece que se me fue, pero me acordé, me vino una frase, ¿no? Se me fue el autor, que quizás fue Balzac, pero no importa. La frase dice algo así como, la muerte es lo único seguro, olvidémosla, ¿no? Es decir, quizás también vivir como si no fuéramos a morir, en algunos casos puede ser algo interesante. Y ahí también me acuerdo de Unamuno diciendo, ¿no? Del sentimiento trágico de la vida. Él dice, la vida es trágica y la vida del ser humano es trágica porque el ser humano sabe que va a morir, es el único ser que sabe que va a morir. ¿Y cuál es la solución a ello, ¿no? Bueno, poner algo entre la muerte y yo, como para observar eso y avanzar hacia eso sin ver que luego viene la muerte. Entonces la muerte es lo único seguro, olvidémosla. Y no solo la muerte física, ¿no? Porque mueren muchas cosas todo el tiempo en nuestra vida. Les invito a ver el arquetipo del destructor en el ciclo de vivos, el viaje del héroe, que está en las redes. Mueren vínculos, mueren lugares que habitamos o frecuentamos, mueren trabajos, mueren proyectos, mueren carreras, mueren roles en la vida, dejo de ser estudiante. ¿Cuánta gente tarda en recibirse porque no quiere morir a ser estudiante y de golpe ser un profesional? Mueren muchas cosas, hay micromuertes, microduelos en la vida. Se me rompe un adornito que me gusta mucho porque me regaló alguien que quiero mucho y me pongo triste y quizás decir, a ver, no instalarme ahí, pero detenerme un minuto y decir, che, estoy triste porque se rompió, en lugar de decir cómo voy a estar triste por un objeto, qué materialista, no, porque somos seres que simbolizan, ¿no? Dice acá Claudia, ahora voy a ir a leer un poquito Facebook, el muerte de las células. Bueno, todo el tiempo estamos muriendo, ¿no? El otro alguien decía, desde que nacemos morimos, o otros dirán, ¿no? Desde la mitad de la vida en adelante empezamos a morir incluso a pasos agigantados. Bueno, y también no dejan de sorprenderme las sincronicidades, porque entre que fui suspendiendo alguna clase u otra, terminé dando el arcano la muerte el mismo día que tengo que hablar de Hades. Así que cuando hablamos de Hades o de una persona Hades, es una persona preparada para esto. En general está en contacto con ese otro mundo. Y no solo la muerte física de una persona, sino, como decía, de vínculos, lugares, etc. Entonces él no sale de su inframundo, las personas Hades no salen de su interioridad. Es todo un trabajo para evolucionar, poder salir de ahí. No tiene hijos, no tiene descendencia en los mitos, aunque claramente hay padres y madres Hades. Bueno. Por ejemplo, una de las oportunidades en las que salió del inframundo fue cuando Heracles lo hirió con una flecha y él sube al Olimpo donde no tenía
permitido entrar para que lo ayuden, ¿no? También salió cuando la rapta a Perséfone, ¿no? De Perséfone ya hablé el encuentro anterior cuando hablé de Deméter y vamos a hablar exclusivamente el encuentro que viene, pero algo que yo reflexionaba, ¿no? Nunca salió. Una de las dos veces que salió, ese episodio se convirtió, diría yo, en el mito más importante del mundo griego antiguo, porque ese mito después se va a convertir en los rituales de Eleusis que se practicaron durante 2000 años y de hecho sobrevivieron a la cultura griega. Ya cuando estaban los romanos y cuando ya llega el cristianismo, se seguía practicando el rito de Eleusis, del que hablamos en el encuentro anterior. Una persona que no quiere ser vista, que tiene bajo perfil, sale 2 veces del inframundo y la segunda vez que sale, o la primera, no sé cuál es el orden, termina siendo más público que ningún otro acontecimiento. Y la autora en un momento reflexiona sobre algo interesante y dice, una de las formas de vincularse de Hades es el rapto. Él, ahora no tengo los nombres acá, pero él la rapta a Perséfone, también rapta a Menta o Minte, que es una ninfa que va a ser convertida en la planta de la menta, y la otra, no me acuerdo el nombre, pero va a ser convertida en un roble blanco, ¿no? Pero también las raptó. Y en el caso de las dos primeras, de Minte y el roble blanco, la abusa de ellas, ¿no? Entonces la autora reflexiona, dice, Zeus también abusó de hombres, mujeres, animales, milanesas de soja, todo lo que se movía o no, Zeus le entraba. Poseidón también. Sin embargo, el gran conflicto se genera, el que es castigado y el que es asociado con un rapto y un abuso es Hades, el que no quiere ser visto. Entonces ella reflexiona en algunas partes sobre el libro que muchas veces cuando hay abuso, que no tiene que ser necesariamente sexual, ¿no? Abuso psicológico, de poder, en el trabajo, en un vínculo, como fuere, que bien se puede dar en todos, cuando se hace desde el arquetipo Hades, probablemente esa persona sea mucho más señalada y mucho más castigada, ¿no? Porque podríamos pensarlo, esto en términos concretos, las personas poderosas que saben jugar el juego de la política y del poder, muchas veces no es tan escrachado como alguna otra persona que quizás también comete abuso, e insisto, no solo sexual, que quizás como no está vinculada con el poder, porque a Hades no le interesa el poder, terminan siendo mucho más notorias. Es decir, es mucho más fácil para un poderoso acallar cualquier tipo de abuso. Incluso la autora dice, vive tanto la persona Hades en su mundo interior, en contacto con sus imágenes interiores, que a veces comprende y a veces no comprende, que a la hora de vincularse con alguien puede estar imaginándose cosas que no son y actuar luego de una manera incorrecta porque está actuando en función de lo que vive adentro y no de lo que está pasando afuera. Esta idea de que todo lo que él interpreta es subjetivo. Una persona le cae mal, pero porque le hace sentir algo que no sabe qué es y quizás la persona no le hizo nada e incluso es una persona excelente que podría ayudarlo y hacerle bien, ¿no? Se guía por ese mundo interior. Siempre vamos a ese mundo interior. Bueno, acá tengo el tema del rapto de Perséfone. La idea de Dionisios, que ya se las comenté. Están asociados desde la muerte. Bueno, de la geografía y de la hidrografía, de algo les hablé también. De las personas invisibles. Bueno. Voy a ir a leer un poquito, a ver qué están comentando en Facebook. Adri Cole saluda, Yasmín, hola Jazz, hola Clau. Bueno, está tranquilo hoy el Facebook. Cuéntenme de dónde son, qué les parece, si conocen un Hades, si se sienten un Hades. A ver, Instagram. Mira, no me aparece acá. Es de Balzac, dice Patriari, la frase, bueno, no me falló la memoria. Los estoy leyendo acá desde el celular porque no sé qué pasó. Bueno, que se van conectando, pero muchos no saludan igual. Coméntenme, ¿conocen un Hades? ¿Por qué es un Hades? Y no hablo del juguito. ¿Se consideran un Hades? ¿En qué área de su vida son un Hades, no? También. Bueno.
Otro de los epítetos, los dioses tenían epítetos, eran unas frases, unas descripciones que acompañaban a su nombre y que indicaban desde qué lugar eran evocados, ¿no? Era el buen consejero, ese era otro de los nombres. Cuando hay que tomar una decisión verdaderamente importante, no solo tiene que estar presente lo que me conviene, lo que no me conviene, lo racional, lo objetivo, el contexto, analizar lo que está pasando, lo que no, sino que a veces el alma nos pide algo. Y en general nos piden cosas que no van muy en relación a lo que nos conviene y lo que nuestro Zeus interior desearía. Esto se ve mucho en el amor, sobre todo, en las elecciones, y ahí les invito a ver el arquetipo del amante en el ciclo de Vivos, el viaje del héroe. Muchas veces eso que mi alma desea y que me va a completar y que me va a mover de la zona de confort es algo que si lo razono no lo quiero. A la hora de tomar una decisión importante, no es que tengo que ir simplemente por eso irracional que me sucede, sino que tengo que poder alcanzar un equilibrio entre las dos cosas. Pero no tener en cuenta mi propio inframundo y esos contenidos un poco invisibles que tengo a la hora de tomar una decisión, a la larga va a hacer que no tengas mucho sentido el camino que estoy recorriendo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Es un mirar hacia adentro, conectar con lo subjetivo, sobre todo a la hora de tomar decisiones cruciales. La autora va a decir también que quienes tienen este arquetipo bastante presente, en general, se presentan con una personalidad o máscara en términos junguianos. La máscara, que en latín, no recuerdo si en latín o en griego se dice persona, de ahí viene la personalidad, de hecho en inglés se sigue diciendo persona. Es la forma, muchas veces, en la que me percibo a mí mismo y me creo que soy eso, pero también la forma en la que me muestro a los demás. Hades no tiene la capacidad de desarrollar, digamos, una máscara. Él es su mundo interior y las pocas veces que puede llegar a salir, va a salir de una forma bastante como abrupta. En general, una persona Hades en una fiesta va a tener una sensación como deprimente, ¿no? Son los que te bajan, te bajan, porque no van a decir, bueno, hoy estoy en una fiesta, me pongo la máscara de Dionisio y festejo. No, yo soy esto. Y es totalmente subjetivo. Los demás, dice, no ven las riquezas subterráneas, ¿no? Y con frecuencia se sienten incómodos frente a la presencia de alguien con mucha energía de Hades. Porque aparte es una persona inexpresiva, de pocas palabras. Bien. También dice la autora que muchas veces cuando de niños tenemos un amigo imaginario, ahí hay una especie de arquetipo Hades en esa persona. O también cuando hay personas que suelen tener amantes imaginarios, ¿no? En el sentido de que tienen una idealización de cómo quieren que sea la pareja. Ahí decimos que el arquetipo de Hades se vuelve de alguna manera autónomo, ¿no? ¿Por qué? Y porque lo acompaña en ese mundo de soledad, del modo en el que Perséfone, que fue raptada por él, lo acompañaba. Entonces, de pronto, personas, no todo, a ver, vamos a hablar en un área controvertida, no todo el que escucha voces está loco. A mí me ha pasado incluso de escuchar voces, sobre todo cuando me estoy quedando dormido. Pero muchas veces los artistas, quizás sin terminar de entender que escuchan algo, o bien en imágenes, eso es como un poco más típico, ¿no? De hecho, la autora dice, hay músicos que alucinan la música, ¿no? Que la escuchan en su mente. Esta Perséfone que les acompaña puede ser esta necesidad que tiene Hades de ser acompañado. Hades, como Zeus y Poseidón, va a querer formar pareja y realmente lo que lo va a rescatar de no ser un solitario va a ser poder constituir una familia. Salvo que, bueno, tenga una vocación religiosa. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero hay finalmente en el fondo de alguien con el arquetipo Hades una necesidad o un deseo de ser acompañado. Por eso en 3 episodios va a raptar mujeres y finalmente se va a quedar con Perséfone. Entonces quizás esos diálogos interiores con mi mujer interior o con mi hombre interior, que son el ánima y el animus, Jung va a decir que todos tenemos imágenes psíquicas de distintas cuestiones, ¿no? Tenemos una imagen psíquica de Dios, una imagen psíquica de la madre, una imagen psíquica. ¿Qué es una imagen psíquica? Es decir, se nos presenta literalmente como una imagen
que va a aparecer en un sueño, en el arte, etcétera, como vengo diciendo, pero también tenemos una imagen arquetípica del hombre y una imagen arquetípica de la mujer. Lo que para mí, por mi historia de vida o por lo que traigo con contenidos inconscientes y del inconsciente colectivo, es mi imagen de un hombre, de mi hombre interior, y va a haber una imagen de mi mujer interior, ¿no? Acá podríamos decir que Perséfone y Hades son el hombre y la mujer interior, el ánima y el animus, y esos diálogos, esas voces, podría ser Perséfone susurrando algo. Y es importante escucharla también. Bueno, Perséfone, de vuelta, es un poco y Hades también, la imagen arquetípica de la depresión. A veces, a veces decimos estamos deprimidos, porque a veces hay como pequeñas depresiones, como leves, que no son patológicas, quiero decir. En general, a ver, la depresión está asociada a la tristeza. Si yo conecto con la tristeza, no estoy deprimido, estoy triste. A veces estamos tristes y decimos que estamos deprimidos, ¿no? Un poco la depresión es la sombra de la tristeza, es instalarse en la tristeza y no salir, no salir, no salir, ¿no? Lo vamos a ver más con Perséfone, pero también está presente en las personas que son Hades. Por eso el inframundo, el Hades, es árido, ¿no? Y estaban estos espectros de los que le hablaban, que son también como una imagen de la tristeza. La tristeza en sombra nos aísla. La tristeza luminosa nos conecta, nos vincula. Si yo me permito conectar con mi tristeza y la expreso y la muestro, lo más probable es que salvo que la persona que tengo enfrente sea un psicópata, voy a generar empatía y voy a conectar y me va a acercar a la persona. En cambio, si no conecto con la tristeza, me vado, puede convertirse en melancolía, en depresión, en algo crónico y me va a aislar. Y esto es lo que tiene Hades. Hades, por su naturaleza, se aísla, vive en el inframundo. Entonces va a tener que desarrollar, como ya dijimos, otros arquetipos para completarse. Hermes para comunicar o una Deméter para formar una familia y poder decir, bueno, pertenezco a un grupo. Y no son malos padres, aunque Hades no haya sido padre. Bueno. Acá dice, por ejemplo, la autora, esos días en los que digo, hoy no tengo un buen día, también estoy descendiendo de alguna manera a mi propio Hades interior, a mi propio inframundo. Bueno, es mucho más cotidiano de lo que uno podría pensar, eso también es lo que estoy queriendo decir. Bueno, a ver, porque no voy a llegar a todo, así que voy a elegir algún tema más importante para compartir. Bueno. Una idea interesante. Hades tiene que aprender, es decir, la persona con mucho Hades, a encajar en el mundo, es decir, a construir una máscara y no ser falso, porque a veces ese es otro prejuicio que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de decir, bueno, se comportó, mirá, yo sé que en la intimidad no es así, está haciendo falso. No, él está actuando de una manera acorde a lo que el entorno requiere de él. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que la máscara que yo me pongo para funcionar esté en consonancia con lo esencial en mí. Entonces, si estoy trabajando, y trabajo en una oficina, de la misma manera que elijo cierta ropa para mostrar y comunicar determinadas características, me puedo poner también una máscara de personalidad que tenga el color, que tenga el aroma, que tenga la esencia, la palabra aroma y esencia tan vinculadas, ¿no?, de quien yo soy. Entonces tengo mi manera de ser oficinista. No soy un oficinista repetido en serie. Soy docente. Tengo que comportarme de cierta manera si trabajo en una institución, pero tengo mi manera de ser docente. Y luego quizás llego a casa, me saco la máscara, me pongo la máscara del amante y bueno, soy el tipo de amante que soy. Hades tiene que aprender esto, porque Hades se queda con su mundo interior y quizás sí comunica eso. Y a veces eso no es comprendido y es un arte entender cómo comunicar lo que me sucede, porque no es simplemente yo soy frontal y lo digo así, me está pasando esto y se terminó. No, necesito que el otro me entienda, porque si no, ¿para qué lo comunico?, ¿no? Y en el coaching se habla de la comunicación asertiva, ¿no? Bien. Pero el problema, y quiero ir a esto, a ver por dónde anda. Dame un segundo.
Porque la autora habla, ¿no?, de la adolescencia, la juventud, cómo son en el trabajo, cómo son en las relaciones de pareja. No llego a tiempo de hablar de todo, pero bueno, si a alguien le interesa puntualmente me pide el apunte o el libro, y lee directamente el libro. Bueno, esto me interesa decirlo, ¿no? Cómo se vincula en general con otros. Tiene una sensación, dice la autora, como una energía, ¿no? Él se va a sentir relegado, pero al sentirse, aunque se sienta relegado, él se siente cómodo en su mundo interior. Entonces no le va a importar mucho pertenecer. Y le roba el poder a la gente que a veces te manipula desde él decir, bueno, si querés pertenecer tenés que hacer tal o cual cosa. Frente a Hades pierden el poder. Y esa energía que transmite también este arquetipo es un poco como una cosa de no te metas conmigo, ¿no? No quiero meterme con... La percibo como distante, diferente, pero no víctima. No es lo mismo, como vamos a ver con otros arquetipos, más como puede ser quizás Deméter en una instancia del mito, más victimizada porque perdió a la hija, luego ya furiosa no es tan víctima, ¿no? O Perséfone, ¿no?, que está papando moscas o juntando florcitas y de pronto es víctima, ¿no?, y directamente se deprime y no es capaz de hacer algo por ella misma para resolver la situación. No, Hades en su mundo interior está bien, entonces se vincula muchas veces desde ese lugar con otras personas. Dice también la autora que son de tener pocos amigos y que en general son personas que se animan a entrar a su reino oscuro, muchas veces desde una discusión, ¿no?, discutiéndole por qué y presionándolo para que comunique lo que no comunica. Ese sería el tipo de amistades con un Hades. En la sexualidad sucede algo similar, esta cuestión de querer estar solo muchas veces lo hace célibe, quizás el sexo no es importante para él, pero si encuentra una persona, un alma gemela, con quien conecta de verdad, con quien comparte su mundo interior profundo, oscuro, esto es muy escorpiano, es muy de luna en Escorpio, se puede volver incluso dionisíaco. Decíamos que Dionisio era Hades, algunos autores dicen que son el mismo personaje, y bueno, Dionisio es el dios del desenfreno. Cualquiera que tuvo sexo con alguien con mucha energía escorpiana sabe que es casi mística la experiencia. Es como un agujero negro que te absorbe, es como una fusión. Probablemente un Hades que encuentra su alma gemela va a vivir la sexualidad desde ese lugar. Leuce era la otra ninfa que se va a convertir en un cedro blanco, no me acordaba el nombre, acá está. La otra era Minte o Menta, probablemente porque se utilizaba un ungüento de menta para tapar un poco el olor de los muertos cuando se los enterraba o cuando en el proceso funerario, digamos. Entonces, bueno, la menta asociada a Hades, el dios del inframundo, esa sería un poco la explicación ebemerista de todo esto, según Robert Graves. Bueno, a ver si me contaron más cosas por acá, en Instagram. Bueno, gente que se va uniendo. Nadie me cuenta nada. Acá Patti dice, la de Balzac, esto lo dije. Bien. Acá Gabriela Balota dice, cuando entro en crisis viajo al inframundo. Me aíslo 3 o 4 días, salgo renovada, pero el proceso es fuerte y alquímico. Bueno, bien que puedas ser consciente de eso, porque también quizás está el que se castiga por entrar en ese estado, ¿no?, tan culturalmente castigado, y en realidad es necesario cuando no somos presa de esa situación. Acá en Instagram dice Claudia, todos somos un Hades, muchos ni se percatan. Todos tenemos un Hades, diría yo, ¿no? Siempre el trabajo y un poco estos vivos y este curso tiene que ver con poder identificar de qué manera está Hades, de qué manera está Hermes, de qué manera está cada una de estas divinidades, ¿no? Bueno, acá me empiezan a hacer preguntas sobre los sueños. Bueno, eso algún día que hagamos algún vivo sobre sueños. Lili dice, interesante, Fernando, cuando mi madre me parió, me dio el nacimiento seguro de la muerte. Qué lindo, gracias Lili. Claudia de Luca, ¿cómo nos conectamos con un Hades? Con una persona Hades. Y bueno, quizás aportándole esa cuota Hermes de comunicación, preguntándole, pinchándole un poco, bancándose una discusión, bancándose sus momentos de soledad, y quizás dándole un feedback donde vos le muestres que podés entender que él está con unas impresiones interiores fuertes que ni él comprende, desde ese lugar. Mediando con el mundo exterior, esto lo dice la autora. Muchas veces una esposa o un marido
de alguien Hades, va a mediar, va a comunicar lo que a su pareja le está pasando, ¿no? Muchas veces también con los hijos y las hijas, es decir, les explican a los hijos y a las hijas estas cualidades que tiene esta persona que es Hades. Desde ese lugar, funcionando como mediador también. Clara dice brote psicótico, inframundo. Bueno, la autora habla un poco de algunas cuestiones psicóticas en el inframundo, en Hades también, sí. Sandra dice que interesante, un placer escucharte. Gracias, Claudia de Luca. Gracias, Claudia Elizabeth de la Cruz. Buscar buscar el sano equilibrio. Y el equilibrio, decimos siempre, es movimiento, no es 50-50. Me muevo, porque cuando no me muevo, me voy al Hades, estoy muerto, ley de termodinámica. Bueno, estamos muy cerquita de terminar. Creo que más o menos mencioné todo lo importante. Podríamos hablar un poco más de la pareja interior, pero bueno, ya va a haber oportunidad. Bueno, vamos a ir dejando acá. Y bueno, les agradezco por conectarse, por ver. Les agradezco un montón también si dan me gusta, si comparten, porque bueno, eso ayuda a que tenga más alcance en redes. Ahora también estoy en TikTok, en Instagram. No, estoy desde siempre en Instagram acá, pero también en Twitter, pero bueno, en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Transpersonales. Si entran a mi página www.transpersonales.com, ahí tienen todo, tienen todas las redes, tienen clases gratuitas, tienen infinidad de cosas, entren a verla, la página la hice yo, después me cuentan qué les pareció, evidentemente hay mucho para mejorar, pero bueno. Ahora cuando termina este vivo, nos juntamos ahora en 10 minutos en Zoom y nos quedamos hasta eso de las 11:30 de la noche, 12, compartiendo. Así que si estás en el grupo de WhatsApp te va a llegar el enlace y si no, escribime al WhatsApp. Tenés el enlace al pie del video o en el perfil de Instagram. Les cuento a quienes les interese la teoría transpersonal, el pensamiento junguiano o pensamiento transpersonal y teoría junguiana. Empieza una formación ahora en julio. Tienen la clase abierta y gratuita que di esta última vez en las redes y también en la página, así que mírensela, pregúntenme lo que quieran. Prontito también va a empezar un nuevo curso de tarot, de arcanos mayores, y en septiembre un retiro presencial, todo un fin de semana vivenciando el viaje del héroe, así que a quien le interese me escribe y le paso info. Bueno, como les digo siempre, muchas gracias, siento mucha gratitud por el acompañamiento, por el apoyo en este proyecto. De esa manera puedo hacer y vivir de lo que amo, así que les agradezco. Les mando un beso grande y nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós, adiós.